Buenas noches tengan todos amigos en nuestro show Adivinación. Hoy tendremos un tema de la cultura espiritual mental, donde la vamos a dividir en tres partes: la literatura en prosa, la literatura en verso y los conocimientos empíricos, donde tendrán a un personaje para entrevistar. Ahí les dejo. Gracias por esa cálida introducción a este episodio. Cultura mental espiritual es el tercer eslabón de la clasificación tripartita. Comprende todas las manifestaciones populares a través de las cuales el ser humano expresa sus sentimientos, aspiraciones, arte y conocimientos. Dentro de esta clasificación tenemos la literatura. Es la manifestación del pensamiento de quien escribe, dado que el pensamiento es lo que define al ser humano. La literatura se convierte en el reflejo de ese pensamiento a través de signos y palabras. Literatura en prosa es la forma de expresión escrita que utiliza el lenguaje común sin las restricciones de la métrica, rima o ritmo. Es más directa y natural. Entre ellos tenemos los cuentos, que es la narración breve, creada por varios autores, pueden ser basadas de hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. Cuentos de adivinanza. Pertenece al grupo denominado cuentos de ingenio, y a través del ingenio, cómo se resuelve felizmente la situación en que se ha visto envuelto el protagonista. Y los cuentos musicales son canciones en las que se cuenta una historia a determinados personajes. Literatura en prosa, historietas, anécdotas y chistes. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico o de aventuras. Fábulas, composición literaria, una narrativa breve. Puede ser en prosa o en verso, donde los animales hablan y se crea con la finalidad de educar a través de su moraleja. Mitos. Es una narración maravillosa, fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes con carácter divino o heroico. Leyendas y sagas. Es una narrativa en prosa y acontecimientos en la historia del personaje. Tradiciones, narraciones e historia oral. Expresiones que se transmiten de generación en generación. Oraciones y sermones, género de la oratoria que consiste en un discurso de tema religioso. Literatura de cordel, tipo de poesía originalmente oral, después escrita en los llamados pliegos de cordel, puestos en venta en tendederos de cuerdas. Cuentos de animales, cuentos de tradición oral en el que los animales hablan sin ser personas metamorfoseadas. Habla su corresponsal Mariana Almengor, y le brindaré información sobre la literatura en prosa, que se refiere a la forma de lenguaje que empleamos para expresar la utilización del lenguaje escrito sin la estructura rítmica del verso. A continuación les presento un ejemplo de este. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellos traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul. Los árboles grandes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias ya habían hecho de las suyas. El ambiente tenía un olor a tierra mojada. Dentro de la literatura en prosa tenemos cuentos maravillosos y fantásticos, cuentos de sabios, tontos y engaño, cuentos de fortuna y destino, de humanos, religiosos, no clasificados y encadenados de forma o acumulativos. Y ahora le doy el pase a mi compañero Mario. Adelante, Mario. Literatura en prosa, leyendas y sagas. Héroes. Trata de personajes que encarnan ideales y valores. Humanos. Es una historia inventada que circula como verdadera. Se divide en de bandidos y de aventureros. Históricas. Son todas aquellas sobre guerras, conquistas y batallas. Ahora hablaremos sobre la literatura en verso. Literatura en verso es el conjunto de palabras sujeto a una métrica, a un ritmo y a una rima, que dotan de cadencia a una composición poética. Tenemos varios tipos de esta literatura en verso, como por ejemplo, cancionero infantil. Es una colección de canciones inolvidables que durante mucho tiempo se ha ido transmitiendo de generación en generación. Cancionero adulto. Es una colección de canciones y poesías de varios autores. Tenemos también poemas épicos
Es un género narrativo que consiste en un relato extenso que en general trata sobre grandes hazañas heroicas. Adivinanzas. Juego verbal que se nutre de múltiples recursos retóricos, léxicos y métricos para construir dentro de una estructura aparentemente sencilla un universo de enigmas y retos a la imaginación. Tenemos también drama folclórico. Es el arte colectivo, social, anónimo, funcional de un grupo de personas aficionadas. Aprendizaje e improvisación. Este consiste en atender a los acontecimientos educativos de manera que se desplieguen de un momento a otro. Literatura en verso. Estudios especiales. Estudios que tratan de descubrir leyes en el lenguaje literario. Repertorio literario de un individuo. Conjunto de textos preparados para contar. Repertorio literario de zona geográfica. Es un texto narrativo que es el espacio físico en que se desarrolla la acción. Literatura en verso, cancionero infantil. Piezas mnemotécnicas, piezas que se dividen en espacios más pequeños para su fácil aprendizaje, como números, frases o palabras. Réplica es una característica que hace que ayude al niño a recordar lo que ha leído. Juegos son aquellas canciones que por medio del juego se logra aprender con facilidad. Rondas, composición verbal corta, donde todas las voces cantan a la misma melodía y al mismo tono. Literatura en verso, cancionero infantil. Trabalenguas, frases compuestas por palabras que tienen sonidos similares. Burletas, son aquellas que tratan de burla. Retailas, son canciones con sucesión de eventos que aparecen en cierto orden. Arrullos, son aquellas canciones que sirven para la hora de dormir y sirven para consolar. Cancionero adulto. Verso de arte menor. Son los versos de 8 sílabas o menos. Se divide en dísticos y pareados, tercerillas, coplas y coplas, con estribo, seguidillas, quintillas y sextillas, romances, corridos y romancillos, décimas y glosas, encadenados y otras. Versos de arte mayor. Son los versos de 9 o más sílabas. Se divide en himnos y literatura de cordel. Y de nuevo su corresponsal, Mariana Almengor, para hablarles ahora sobre la literatura en verso, que es aquella que se caracteriza por la musicalidad que produce cada autor. Un ejemplo de esto es El romance de las carretas, poema costarricense escrito por Julián Marchena. Cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, perfiles desdibujados, cielo azul de luces trémulas. Por las rutas del ensueño van rodando las carretas. Bajo el patio de las sombras se entrecruzan las consejas. Héroes y aparecidos, de rondalla y de leyenda, la llorona y el hermano, el cadejos y la cegua, y la carreta sin bueyes, que arrastrada son de cadenas. Dentro de este género tenemos el drama folclórico, como por ejemplo loas, teatro religioso, teatro profano, danzas y drama, aprendizajes de texto, confusión mítica o bien de historia oral. Y a continuación le damos el pase a nuestro compañero Mario. Conocimientos empíricos. Los conocimientos empíricos son aquellos que se adquieren a través de la experiencia y la observación directa, sin la intervención de teorías o métodos científicos. Tenemos los conocimientos empíricos en matemáticas. En el ámbito de las matemáticas, los conocimientos empíricos se manifiestan en el uso práctico de números y medidas en la vida cotidiana. Los campesinos panameños, por ejemplo, han desarrollado formas prácticas de medir terrenos, calcular cosechas y manejar el tiempo de siembra y cosecha sin necesidad de herramientas tecnológicas avanzadas. Esto se basa en las observaciones repetidas y en la experiencia acumulada a lo largo de los años. Medida del tiempo. La medida del tiempo es fundamental en cualquier cultura y en Panamá tiene un significado particular tanto en la vida diaria como en las prácticas tradicionales. Tenemos la representación de la hora. Los panameños, especialmente en las zonas rurales, han utilizado históricamente la posición del sol para medir la hora del día. El canto del gallo al amanecer y el ocaso del sol marcan el inicio y fin de la jornada laboral. Las lunas. Las fases de las lunas tienen un significado especial en muchas comunidades rurales.
donde se cree que influyen en la pesca, la siembra, la cosecha, entre otros. Por ejemplo, se cree que la luna creciente favorece el crecimiento de las plantas, también que es adecuada para cortar el cabello y que crezca más fuerte. Las estaciones. Aunque Panamá no tiene estaciones marcadas, se reconocen dos temporadas importantes, la seca y la lluviosa. Estas temporadas determinan las actividades agrícolas, la pesca y otras actividades económicas. Por ejemplo, en Panamá se dice que para las fiestas de San Juan los mangos ya tienen gusanos. Medidas. Tienen características particulares que reflejan la adaptación a las necesidades locales. A menudo se basaban en referencias naturales o corporales, por ejemplo, el codo o el pie, la brazada, la pulgada, se medía con el dedo. En las comunidades se utilizaba la medida de la lata para el agua, por ejemplo. El universo y la Tierra. En Panamá y a nivel general, las comunidades indígenas y rurales han desarrollado una visión del universo basada en la conexión con la naturaleza, donde el sol y la luna y las estrellas juegan roles importantes en la vida cotidiana. En cuanto a la Tierra, se refleja en la sabiduría sobre los ciclos naturales, como las estaciones lluviosas y secas, que influyen en la agricultura, pesca y otros. Este conocimiento tradicional ha sido transmitido de generación en generación y ha permitido a las comunidades vivir en armonía con su entorno, aprovechando los recursos naturales de manera sostenible. Por otra parte, el cosmos se entiende como el universo ordenado y sus elementos, visibles e invisibles, incluyendo el cielo, los astros y las fuerzas espirituales que se consideran influencias sobre la vida cotidiana. El conocimiento del cosmos se ha transmitido de forma empírica, especialmente a través de la observación directa del cielo, las estaciones y la naturaleza. Algunos pueblos relacionaron el cosmos con la espiritualidad, interpretando fenómenos naturales como la caída de estrellas fugaces o eclipses como eventos de significado especial en su cosmovisión y rituales. Los pescadores, por ejemplo, utilizan las estrellas como guía para conocer su localización durante las noches. Medios geográficos. En Panamá, el conocimiento empírico del medio geográfico se ha desarrollado a través de la experiencia directa y la observación continua del entorno natural. Las comunidades indígenas y rurales, en particular, han aprendido a interpretar y utilizar el paisaje a su favor. Este conocimiento les ha permitido identificar zonas propicias para la agricultura, la pesca y la recolección de los recursos naturales. Han adoptado sus prácticas a los patrones climáticos locales, como la temporada de lluvias y la sequía, y han desarrollado técnicas para manejar el suelo y las plantas de manera sostenible. La vida animal y vegetal. Las comunidades indígenas y rurales han desarrollado un entendimiento profundo de las especies de plantas y animales locales, basado en su utilidad y comportamiento en el entorno natural. Conocimiento sobre las plantas. La planta achote, además de su uso más común como condimento y colorante para las comidas, también es aprovechado por las comunidades indígenas para teñir las fibras con las que se realiza la cestería. Otro uso dado al achote es el medicinal, por ejemplo, para tratar afecciones de la piel. El guanábano también es otra planta, además de ser consumida como alimento, muy valorada por sus propiedades curativas. Conocimiento sobre los animales. Asimismo, han aprendido de las distintas especies animales por sus patrones de comportamiento, como la migración de aves o el ciclo de vida de ciertos insectos, lo que les permite planificar actividades como la caza o la recolección, así como defenderse de estos. Las personas en zonas rurales de Panamá han aprendido empíricamente a distinguir entre serpientes venenosas y no venenosas, basándose en sus colores y patrones. El hombre. Funciones fisiológicas. El conocimiento sobre el cuerpo y la salud se adquiere a través de la observación y la experiencia directa, donde las personas aprenden a identificar y manejar funciones fisiológicas mediante el reconocimiento de síntomas y cambios corporales. Ejemplos: la utilización de trapos, hoy en día toallas sanitarias, durante los días del periodo menstrual. Identificar que al ocultarse el sol era hora de tomar el descanso requerido por el cuerpo. No consumir cítrico durante la menstruación, pues detiene el periodo y produce cólicos. Los cambios y síntomas en el cuerpo de la mujer para identificar un embarazo sin la necesidad de una prueba médica. Fiebre y temperatura corporal.
Para bajar la fiebre se usa la compresa de paño frío. El sexo. Existen creencias y prácticas tradicionales relacionadas con la fertilidad y la salud sexual. Ciertas plantas pueden ser empleadas para intentar mejorar la salud reproductiva. Ejemplos: se dice que el consumo de mariscos es un afrodisíaco. El consumo de la planta desbaratadora sirve para que la mujer pueda quedar embarazada más fácilmente, así como el mantener las piernas en posición elevada luego de tener relaciones sexuales. Profesiones. Los conocimientos empíricos en diversas profesiones se basan en la experiencia práctica y la observación directa y abarcan: trabajo. En el ámbito laboral, los conocimientos empíricos incluyen técnicas tradicionales de agricultura, construcción y otros. Por ejemplo, los métodos para cultivar el arroz o construir viviendas con materiales locales, como las casas de quincha, confecciones de enseres de cocina. Transporte. Los conocimientos empíricos en transporte incluyen el uso de embarcaciones tradicionales como las piraguas y carretas, construidos con madera local. La experiencia práctica en la navegación es crucial. Artes. En las artes, las técnicas tradicionales como la costería, la talla de madera y la elaboración de instrumentos musicales. Medicina. La medicina tradicional, practicada por curanderos, utilizan estas técnicas para tratar enfermedades y otros males de forma natural. Por su parte, los médicos aprenden sobre patrones en síntomas y signos que les permite identificar enfermedades de forma intuitiva. Religión. Los conocimientos empíricos dentro de profesiones religiosas son visibles en el rol de líderes de ceremonias indígenas y educadores religiosos. Por ejemplo, los chamanes transmiten sus conocimientos oralmente y mediante la práctica directa. Y a continuación les vamos a hablar sobre la medicina e higiene. La teoría de la enfermedad se refiere a los conceptos y modelos que explican el origen y desarrollo o causas de las enfermedades. Esta teoría puede variar desde antiguas creencias sobre desequilibrio de los humores corporales hasta teoría moderna que vincula los agentes patológicos con el origen de las enfermedades. Por ejemplo, en la cultura emberá se considera que las enfermedades son problemas por espíritus dañinos. En otros casos se atribuye las enfermedades a creencias tradicionales, como por ejemplo, cuando nuestros antepasados nos decían: no saquen al bebé en el sereno para que no les dé pujo. Y ahora le damos el pase a nuestro compañero Mario. Embarazo y parto. Estos conocimientos incluyen sobre cuidados prenatales, como el uso de hierbas medicinales, alimentación especial y la prevención de ciertas actividades que se creen pueden afectar al bebé. Las parteras tradicionales también juegan un papel clave, especialmente en comunidades rurales o indígenas, donde ayudan a las mujeres embarazadas durante el parto, utilizando técnicas aprendidas a través de la experiencia y sin formación médica formal. Por ejemplo, la purga con calabazo que se hace a las mujeres después del parto para limpiar el útero, tomar leche magnesia para que el bebé nazca limpio. Tenemos también las curaciones y extracciones dentarias. Para aliviar el dolor dental, se suele emplear remedios caseros como enjuagues con hierbas medicinales, por ejemplo manzanilla o hierbabuena, o la aplicación de sustancias como clavos de olor en la zona afectada. En cuanto a extracciones dentales en comunidades rurales, antes del acceso generalizado a dentistas, era común que personas utilizaran un hilo de coser para extraer los dientes, principalmente a los niños, aunque estas prácticas han disminuido con la modernización y el acceso a servicios dentales profesionales en algunas áreas persisten. En cuanto a conceptos psicosociales, tenemos percepciones y emociones. Las percepciones son las interpretaciones de una persona hacia su entorno, mientras que las emociones son reacciones internas que se generan ante diferentes experiencias. Por ejemplo, la percepción de tranquilidad en espacios naturales. Silencio en el luto es una percepción que intensifica la emoción de tristeza. Tenemos también la interpretación de sueños, visiones y fantasías. Las personas adquieren conocimientos sobre sueños, visiones y fantasías a través de experiencias compartidas, considerándolas estos fenómenos como reflejos de mensajes espirituales, advertencias o expresiones de pensamientos recurrentes. Se ha aprendido que soñar
con ciertos elementos representan enemigos, problemas, embarazos, muerte o algún número específico de la lotería. Técnicas empíricas, acción sobre materia, prácticas tradicionales y artesanales que utiliza el conocimiento práctico y la experiencia para manipular materiales. Percusión. Se utilizan materiales disponibles localmente como madera, calabazos, pieles de animales y fibras naturales. Por ejemplo, los tambores que se fabrican con madera tallada y pieles estiradas. Los artesanos emplean técnicas manuales para moldear y ensamblar los instrumentos. El tambor se construye a partir de troncos de madera que suelen ser extraídas de árboles como cedro, indio, corotú, bálsamo, guásimo. Para temblar los cueros se utilizan cuerdas de algodón, cuero o poliéster, dependiendo de la región. Técnicas empíricas. Acción sobre materia. Aire. Las personas observan y comprenden los patrones del viento, humedad y cambios climáticos locales, utilizando esta información para las actividades como la agricultura y la planificación de eventos. Los agricultores y pescadores observan los patrones del viento y la condición climática para guiar sus actividades, por ejemplo, los vientos estacionales para salir a pescar y observación de los vientos para controlar la quema de potreros. Fuego. Las personas utilizan el fuego para cocinar, calentar y realizar rituales. Tienen técnicas para controlar el fuego, incluyendo prácticas como la limpieza de áreas alrededor de la fogata, uso de agua o tierra que se basa en la experiencia, práctica y el conocimiento local. Fuerza. Las personas desarrollan habilidades y técnicas para realizar trabajos físicos exigentes, como la agricultura, la construcción y el transporte. Ejemplo, uso de los bueyes para la agricultura, ara de la tierra, uso de caballos para el trapiche. Agua. Las personas han desarrollado métodos tradicionales para recolectar y almacenar agua de fuentes naturales, como ríos, arroyos y lluvias. Se emplean métodos empíricos para purificar el agua, como la ebullición, el uso de ciertos filtros naturales y técnicas para eliminar impurezas. En muchas áreas rurales y comunidades indígenas se recolecta agua de lluvia utilizando recipientes tradicionales como tinajas o barriles. Y otra vez su corresponsal, Mariana Almengor, les hablará sobre las profesiones, los conocimientos empíricos en diversas profesiones que se basan en la experiencia práctica y la observación directa, como por ejemplo el trabajo, que incluye el conocimiento de las técnicas tradicionales, como por ejemplo en la agricultura y la construcción, entre otros. El transporte, que incluye el uso de embarcaciones tradicionales, como las piraguas o carretas. El arte, podemos nombrar algunas técnicas tradicionales como la cestería, la talla de madera y la elaboración de instrumentos. La medicina, dentro de la medicina tenemos los curanderos, quienes tratan las enfermedades de manera natural. La religión, los conocimientos empíricos dentro de los profesionales religiosos son visibles en el rol de líderes de ceremonias indígenas y educadores religiosas, como por ejemplo los chamanes. Muchas gracias por su atención. En la noche de hoy tenemos como invitada especial a la señora Carmen de la Cruz, quien forma parte de FEMPA, los folcloristas empíricos de Panamá, donde tendremos una breve y amena entrevista. Con ustedes, Carmen de la Cruz. Hola Carmen, buenas noches. Hola, soy Carmen de la Cruz Pérez, un gusto de verdad estar aquí entrevistada por ustedes. Sí, soy una persona que desde los 14 años pues me he dedicado a lo que es el folclore autóctono de La Chorrera. Resido en la provincia de Panamá Oeste, distrito La Chorrera. Vengo de una familia prácticamente fundadora de bailes chorreranos, entre danzas y cumbias y ni hablar de los tambores. Abuelo artesano, compositor y pues maestro de tantos educadores y empíricos. Después queda mi padre en conjunto conmigo, con su enseñanza igual, compositor, artesano, bailador del conjunto que tuvo en un momento dado mi abuelo, y pues de ellos aprendí a seguir adelante con estas raíces. Ahora enseño a tocar el tambor para que no muera, enseño a cantar a las jóvenes para que siempre haya cantalantes, y pues me dedico a seguir adelante con el conjunto Luis Felipe de la Cruz, dirigido por mi padre y ahora por mi persona.
Carmen, muchas veces se te ha escuchado hablar de que tú aprendiste empíricamente. No fuiste a una escuela, tu papá, tu abuelo, ninguno se sentó contigo y te dijo, Carmen, ven que te voy a enseñar. Háblanos, Carmen, ¿cómo aprendiste a tocar tambor? En realidad me gusta esa pregunta. Sí, no tuve maestros, fue algo fluido de mi parte. Mi maestro fue mis vistas, mi maestro fue mis oídos. Sí soy empírica 100%, porque no tuve una persona en sí que se sentara a decirme, haz esto, haz aquello, corrige esto, corrige lo otro. Totalmente empírica, con mucho orgullo, y pertenezco al grupo FEMPA, Folcloristas Empíricos de Panamá, porque me consideran una persona empírica. Carmen, cuéntanos, ¿en qué momento tú te dijiste, lo logré? Sé tocar tambor y donde me pongan lo haré. Bueno, en el momento que dije lo logré fue a mis 14 años, cuando teníamos presentación en el Festival de la Mejorana, y uno de mis hermanos se pasó en chicha fuerte y no daba bola, no se levantaba. Mi abuelo, por más que lo trataba de parar, nada. Mi abuelo me miró muchas veces, lo pensó bastante, pero ya lo estaban llamando y me dice, ¿te atreves? Yo, temblorosa, le dije, sí, abuelo, yo no voy a dejar mal al conjunto, tenemos que presentarnos. A mis 14 años me senté. Desde que me senté, el primer tambor que pasó por mis piernas se llama claro. ¿Nos podrías mencionar los tipos de tambor que tocas y cuál es tu preferido? El tipo de tambor que desde mis 14 años toco, como te dije antes, es el claro. El claro, para que todo el mundo lo conozca, va del lado contrario de la caja y al lado de la cantalante y coro. Ese es el que ejecuto yo, y que pues, ya que estoy siempre con ese tambor, ayudo al coro a mantener el compás en las palmadas y todo, porque canto mientras ejecuto el tambor. Y así ellas van acorde como debe ser, porque canto y toco el tambor. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu experiencia de cómo aprendiste a tocar tambor? Pues en realidad yo trataba de que ellos no se dieran cuenta que yo los estaba viendo, cada movimiento de sus manos, de que yo estaba escuchando cada sonido, y que le presté más atención al claro para ver qué era lo que él hacía. Y lo que él hacía era iniciar esa pelea entre el claro y el pujo. Y yo dije, este es el que yo quiero, porque yo soy peleona, pues, este es el tambor que me identifica. Y ahí empecé por mis vistas y después por mi oído. Sabemos que los tambores desde un principio se utilizaban para ritos. Cuéntanos sobre tu experiencia espiritual a la hora de tocar el tambor. Bueno, en realidad no sé si los demás músicos comparten conmigo esta idea, pero en mi persona, cada vez que yo voy a ejecutar un tambor, el tambor claro o la caja o tambora, yo siento que dentro de mí hay otra persona que es la que me motiva a hacer esos movimientos que fluyen en mi cuerpo, que me dan esas ganas de cantar, porque hay momentos que no tengo esas ganas de cantar, de hacer esos cambios que pide cada llamado del tambor, porque el tambor llama, el tambor te truena ¿cómo se dice? La adrenalina en tu cuerpo al hacer el cambio y dar esas vueltas en coqueteo a la dama. Y yo lo vivo en el tambor, por eso que yo tengo movimiento en mis piernas, que yo trato de controlarlo y no puedo, porque sí existe la espiritualidad y sí siento que son negros los que entran en mí, porque ese llamado en el corrido es como si tuviera el negre ahí llamando a otra tribu. Eso yo lo siento de esa manera. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Espectacular, y de verdad que transmites esa energía cuando hablas del tambor y de tu experiencia. De los diferentes tipos de tambor, ¿cuál es tu preferido? Reconozco que tienen diferentes variantes en Panamá Oeste. Con honestidad te digo, el tambor norte. Aunque nosotros tenemos un tambor único a nivel nacional, que es el tambor golpe ciénega. Pero hay el tambor norte, eso depende de la tonada. Si me pones a elegir un tambor por la tonada, yo te digo el tambor norte. Y principalmente el que canta mi hija, que me enamora cada vez que lo canta, y fluye en mí esos negros.
cada vez que ella canta. Ajé, Salomé, el hombre borracho, un palo con él. Ese tambor fluye en mí, cada negro que yo te estoy hablando, pero sí la esencia del tambor golpe ciénega, único a nivel nacional, más por la forma en que se inspiró mi padre al hacer un tambor de ese tambor único que tenemos en la chorrera, tambor golpe ciénega, que es ojitos color café, ahí son los ojos de mi padre. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, Carmen, conversar contigo esta noche ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros todos estamos honrados con tu presencia. Gracias por siempre darnos un sí, por siempre estar dispuesta a enseñarnos, a explicarnos, a compartirnos tu folclore. Te queremos mucho. Ahora, por favor, bríndanos un mensaje a todos nuestros oyentes, pero especialmente a los más jóvenes. Te brindamos el espacio. Claro, Nayarit, claro que les voy a dar un mensaje a la juventud, principalmente a esos estudiosos del técnico de folclore nacional de la Villa de los Santos. A ver, ¿qué más consejo puedo darles? Primero que todo, que los quiero a todos, incluyendo a mis profesores, y todos ustedes, cada uno llenaron un pedacito de mi corazón. Y para eso contribuyo con esto de mi folclore chorrerano. Estoy de acuerdo con la profesora Lesbia de que hay que hacer variaciones, pero la señora esta que está aquí entrevistándola, mejor dicho, se va a mantener en ese ritmo que aprendí de mi abuelo. No comparto la idea de que haya que cambiar la melodía. Y entendí de todos los profesores que no es un cambio brusco, sino un cambio a mejor. Y eso es lo que le digo a la juventud. Yo sé que todos quieren ser innovadores, todos quieren hacer o mostrar o dar un granito de arena al folclore. Pero yo les aconsejo que mantenerlo de la forma en que está, ya con eso están contribuyendo. Y que se multipliquen los tamboreros, se multipliquen las cantalantes. Y ustedes, muchachas, apréndanse a cantar un tambor. Y los invito a todos al Festival del Tambor Chorrerano en el mes de octubre, para que contribuyan a ese pueblo todos sus conocimientos. Agradecida estoy por esta entrevista y bendiciones a todos, los amo. Gracias. Bueno, y con eso nos despedimos por el día de hoy en su podcast favorito, Adivinación. Recuerden que tenemos tema nuevo todos los viernes, así que lo esperamos en el próximo episodio con el tema etnomusicología y el especialista, el señor Celso Quintero. Bye. Y de esta manera nos despedimos hasta nuestro próximo podcast. Recuerden que tenemos temas diferentes todos los viernes. En el próximo estaremos hablando de etnomusicología con el señor Celso Quintero. Bye.